Hola a todos, buenos días desde acá de Pucón, región de la Araucanía, Chile. Son las 10:20 de la mañana y estamos con una invitada muy especial. Los que nos siguen en redes sociales saben que nos ha costado reunirnos con esta persona maravillosa que yo quería traer hace un rato al podcast, porque sé que lo que nos tiene que entregar es una información súper valiosa en torno al sueño. Ella es Natalia Contreras, odontopediatra de la Universidad del Desarrollo, penquista de nacimiento y puconina de corazón. Bueno, y a mi juicio, para terminar la presentación, la mejor odontopediatra de la zona. No he llevado a mis niños, es cierto, en un año desde que nos conocemos, pero sí me tapó a mí una muela cuando estaba muy complicada el año pasado y debo decir que tiene una mano excelente. Súper. Nati, entremos en materia. Bueno, este podcast se llama La Cápsula del Sueño, está muy obviamente relacionada en lo que afecta y cómo ayudar a nuestras guaguas a dormir mejor. Y hay todo un capítulo que tú puedes contarnos y iluminarnos también, porque hay veces que el sueño también se escapa un poco a las cosas conductuales, ¿cierto? También hay cosas de desarrollo, obviamente neurológico asociado, lo hemos visto en otros capítulos, en el desarrollo del sueño y de los impedimentos que esto también puede tener asociado. Entonces te dejo la palabra para que nos ilustres en esta materia. Sí, mira, antes de comenzar con la parte más teórica, contarles además que tengo dos hijos, ya, Alonso que ya va a cumplir 4 años y el Matita. Y la verdad que con el Alonso nos pasó que tuvimos un temazo con el tema del sueño y incluso tuvimos que llegar al neurólogo. Entonces, en ese sentido, la verdad es que sí tengo bastante experiencia en relación al sueño y algunas estrategias como para que los niños puedan descansar mejor. Con el Matías, que es el segundo, se me ha hecho un poquito más fácil, la verdad. Y bueno, y ahí conocí a la Nacha, Se me ha hecho más fácil ya. he ido acompañando un poco con este tema, pero uno está como más preparada con el segundo. Espérame. Solo para que, porque ya, el Matías merece como un capítulo extra. Para terminar, dándole que el Mati ya tiene ya tiene un año, pues tiene un añito Tiene uno. meses. Un año, dos. Bueno, y la Nati hizo de todo, todas las estrategias posibles, y la que funcionó, mi gente, es que hoy día el Mati está a cargo de su padre. Exactamente. Eso le bajó la ansiedad. Pero bueno, otro capítulo vamos a tener para hablar de toda esa experiencia sin duda. Bueno, yo la verdad que empecé a pensar un poco cuál podrían ser algunas alteraciones o enfermedades que podrían afectar el sueño y la verdad es que hay bastante y me gustaría comenzar con una que tiene que ver, que creo yo que una de las más importantes, que es el dolor, ¿verdad? Durante la noche, obviamente los niños cuando están con dolor o alguna enfermedad empiezan con despertares nocturnos, mayores despertares, y ahí generalmente el problema principal es la enfermedad de la caries. La verdad es que todavía tenemos mucha demanda de padres que consultan por caries en sus bebés chiquititos, ¿ya? ¿Cómo lo hacía yo como mamá para empezar a incorporar el cepillado en la rutina del sueño? Porque es verdad que es como toda una rutina. Ujú. Comentar como mamá y como ontopediatra que el cepillado tiene que ser lo último de la rutina. Es decir, después del baño, ¿verdad? Después de una ducha calentita, de encremar al bebé, de aromaterapia, de las vitaminas. Después de la mamadera, tiene que ser lo último, lo último, lo último, ¿ya? Y yo lo que recomiendo a veces ahí, que pasa que cuando los niños toman mamadera, se empiezan a quedar dormidos porque es como su momento de calma, ¿verdad? Sí, Y lo sí. que yo recomiendo es que esa última mamadera se realice fuera de la pieza, fuera Ujú, del lugar donde los van a dormir, ¿ya? Yo lo que hago, por ejemplo, con el Alonso o con el Mati ahora, es que la última mamadera se las doy en el living. ujú, Salgo del entorno del sueño y se la doy en el living con luz, con algo más despierto, para que ujú. además, bueno, todo eso no asocien la mamadera ni las tomas con el sueño, Claro, con el sueño, ¿ya? sí. O sea, regla número uno, que no se quede dormido ni al pecho ni con la Con la mamadera. Eso es como claro. Sí, entonces yo hago eso, yo les recomendaría eso, que esa mamadera sea no en la pieza, ¿ya? Y el cepillado, sí o sí, independiente de que el niño patalee, grite, te muerda, lo que sea, el cepillado se tiene que realizar sí o sí, ¿ya? Eso en relación al tema
de caries y cómo incorporar el cepillado en la rutina del sueño. Ahora tengo un par de dudas. Primero, hablamos de caries y nosotros estamos hablando en general acá como del sueño de los 0 a los, pongámosle, 3, 4 años. Entonces, ¿podemos tener caries en niños que, no sé, están con sus primeros dientes o los primeros 2 dientes de arriba? ¿Eso puede pasar y va asociado al cepillado o más que nada va asociado a la alimentación? Porque tú si son todavía, o sea, si están recién comiendo que es papilla, más leche de tarro, más lactancia mixta, no sé. Sí, mira, en la caries puede comenzar incluso la aparición del primer diente. O sea, las bacterias que producen la caries están dando vuelta en la boca siempre. Aparece el primer diente y hay colonización de esta bacteria en la superficie dentaria y desde ahí ya podría iniciarse una caries. Y la caries es una enfermedad multifactorial, es decir, podemos tener factores como la alimentación que podrían generar caries, la higiene, ¿verdad? La Ajá. calidad de la saliva, la tipología de los dientes, hay varios factores que podrían iniciar una caries. Entonces, por eso es tan importante que que el cepillado dentario comience con la aparición del primer diente, es decir, Ujú, alrededor de los 6. Desde claro. ahí comienza el Nati, cepillado dentario. ¿cómo? Porque nosotros estamos en una rutina de sueño, digamos, que baja, que llama a la calma, ¿verdad? Estamos, qué sé yo, leyendo el cuento. Tú exageraste, pero no es tan exagerado. Sí hay gente que el masaje, que la aromaterapia y todo. Y el cepillado viene un poco a cortar eso, porque genera resistencia, genera llanto, genera pataleta, entonces como que un poco choca. Estoy hablando, me imagino, por muchos papás que luchan con este tema, porque en el fondo es como chuta. Íbamos todo bien, súper en calma, y le rompo esto con tratar de cepillarlo y como que todo lo que iba ganando le termino generando un estrés. Entonces, algunas estrategias que pueden servir. Mira, yo principalmente el cepillado de dientes lo hago en la cama, que cuando el niño ya está como medio ya durmiendo, o sea, no durmiendo, pero ya se está empezando a quedar dormido, yo lo realizo en la cama. No es necesario Ya. que el cepillado antes ni vayan al baño a hacer el cepillado, porque lo importante es que cuando cepillen los dientes la cantidad de pasta es tan mínima, que es como una lentejita, incluso menos si es un bebé de 6 meses, que eso Ujú, lo pueden realizar en la cama, ¿ya? Entonces no es necesario que vayan al baño y lo otro es que los niños no tienen que escupir porque además no sabe escupir. Un bebé de 6 meses o de un año no sabe escupir y si se traga ujú. esa cantidad de pasta no va a pasar nada, ¿ya? Pero sí, es verdad que hay algunos niños que se resisten al cepillado y es un tema y sí, ahí podemos romper un poco de todo este ciclo de ya de calma, pero lo tenemos que hacer, sí o sí. Ahora, ese cepillado igual tiene que ir como con una intensidad que también no es como no es como ir pasando un pincel en el fondo, igual hay que meterle un poquito de onda, ¿o no? Entonces, ahí también es como que tú recomendás, y no sé, me estoy imaginando como estar como entre haciéndole cariño y entre que lea el cuento y uno ahí como a aprovechar de, También de eso cepillar. podría ser como para distraerlo un poco, claro, que esté leyendo un cuento y ahí mientras tú le vas cepillando los dientes. Claro. Pero sí, pues Y hay que para los que son hijos únicos o de repente ya hay otro enano que está más grande y también se puede pedir apoyo de la persona que esté contigo, no sé, po, tu marido, la pareja, qué sé yo, la abuela o quien esté ahí, que por último vaya, no sé, sosteniendo el libro mientras uno, ¡ay, pero qué lindo! Que le va... Tú haces mucho claro. eso y a mí me lo, Sí, me lo comentaron porque ella atiende, obvio, a la mitad del pueblo, el 60% del pueblo, y todos contaban eso, que tú tienes un talento impresionante para ir contando historias mientras vas haciendo los tratamientos de los niños. sí, es que con los niños la gracia es que uno puede usar mucho la imaginación y la distracción aquí es un concepto que nos sirve a todos, a todos la distracción y en todo momento en realidad. Sí, Sí. bueno, y lo con mi hijo también que me ha servido bastante, viste que llega a una edad como a los 2 años, que son los terribles dos, que empiezan un poco a que yo no quiero hacer, es que yo no puedo hacer solo, y le digo, ya, Ujú. perfecto, primero es tu turno, primero cepíllate tú, pero después mi turno. Ah, Y eso me ha buenísimo. funcionado con mi hijo. Sí, y lo Mira, a otro que mí me... también, espejo, pasarle un espejo y ahí es Ah, como que se lleva más en paz, porque sí, es un tema el cepillado de los niños, sobre todo depende de la personalidad de los niños. sí. Hay algunos que son complejos. Yo con Borja ahora que está, bueno, como para el tema de, va a cumplir 4 esta semana, como para el tema de los números, entonces le digo, ya, se me ocurrió como, empecemos a contar, como cuánto rato te cepillo los dientes. Entonces ya, voy a partir y tenemos que contar hasta 60. Entonces,
o sea, 60, el 30, yo digo, no puedo creer cómo hemos llegado, y hemos llegado a 60, ¿cachai? Como contando el Y no, minuto, y yo digo, el día que sean, no sé, 3 minutos, ya se me van a acabar los números para contar, pero ha funcionado súper bien también eso, sí, también le como sirve mucho eso. Y motivarlo. sí, también lo que hay unos relojes de arena que marcan que dura el cepillado y también eso es una buena estrategia porque los niños ya están esperando y ellos saben que cuando obviamente baja la adrena, ya ahí pero uno puede buscar estrategias, sobre todo un poquito más grandes y uno ya puede conversar con ellos, hay estrategias que se podrían hacer. Claro, yo diría que quizás ir más en lo lúdico, que siempre funciona más, que como en la responsabilidad, ¿cachai? Como ir a lavarse los dientes. No, sino como eso es lo que le decía. Ya, a ver, ¿quién cuenta más rato? Ya, yo parto contando. Entonces, dale, a ver, resistí hasta 60, vamos, uno, dos, tres. Y ahí como que, oh, ya, está entretenido. Pero si uno llega así como con el cepillo, como es hora de lavarse los dientes. Bueno, hay niños también que entienden más como que son más mentales, entonces el bichito, que no sé qué, que se metió limpio, no sé qué, pero bueno, funciona. Entonces ya, las caries pueden aparecer desde los 6 meses, o sea, desde la aparición de los del primer diente. Y esto Exactamente, puede porque ya hay afectar en el dolor. Ahora, ¿cómo se en el maneja eso? ¿Cómo se maneja eso, porque tú en una guagua de 6 meses? mira, lo más importante en odontopediatría es la prevención. Siempre, siempre. Obviamente, lo más importante es evitar que aparezcan los caries. Ahora, en segunda instancia, si ya apareció una caries, bueno, quizá a los 6 meses tampoco va a tener caries porque están recién apareciendo. Al año, sí hay niños que tienen caries. Y el tema es que a esa edad no expresan bien lo que les pasa, solo lloran. Entonces, Sí, es po. muy complejo y ahí obviamente ahí el manejo tiene que ser con odontopediatra, ¿no es cierto?, para que pueda evaluarlo y poder solucionar el tema de las caries y obviamente ver qué factor es el que está produciendo caries. Igual hay muchos niños que toman algunos remedios durante la noche que también con y los jarabes, hay jarabes que tienen azúcar. Ujú, Entonces, por eso yo les digo cómo tiene que ser el cepillado, lo último, después del jarabe, después de la vitamina, después del inhalador, lo último el cepillado. ujú, Ya, y ujú. así nos hace con pasta de dientes. Y si no, Tiene que ¿con ser qué? con pasta. No, porque sin nada. Hay algunos que les sirven Con pasta. agua. Ah, Con a Sí, hay algunos que limpian con agua, y la recomendación del odontopediatra es que sea una pasta fluorada. Tiene que ser con flúor, ujú. lo importante de pasta, que tiene que ser una pequeña. Perfecto. Ahora, haciendo ese cuadro, porque parto en el primer cuadro, como que la estrategia de un papá primerizo, o ni siquiera primerizo, de uno que, ya, estrategia de manejo del dolor. Veo que hay una guagua que, porque además eso pasa, ¿no? Se activa el dolor generalmente en la noche, como nos pasa a todos, pues como que en el día uno se está distrayendo, no sé qué, en la noche. ¿Hay alguna forma de identificar ese dolor como por sobre otra molestia que veas tú? Tipo, no sé, esta guagua no va a dejar ¿cachai? Va a tener un despertar repentino o no se va a poder quedar dormida, o simplemente lo que tenemos que hacer es observar y decir, chuta, ¿sabes qué? Todas las estrategias que he hecho del sueño están bien y ahora todo se desordenó, entonces voy y me doy una vuelta como con todos los especialistas que pueda conocer para ir detectando qué finalmente es lo que es, una cosa así, o hay algo específico que uno pueda detectar y decir, como que me tinca que esto es más dolor. No, generalmente, claro, generalmente pasa porque son despertares repentinos. O sea, si un niño viene durmiendo bien y de repente te das cuenta de que está despertando mucho en la noche, algo está pasando. Mm, Algo está mm, pasando. Igual tenemos como un radar y cachamos, de repente, no, esto es fiebre. No, parece que le duele la guatita. No, las mamás vamos cachando esa parte. Ahora, obviamente, lo importante ahí es que igual el control con el odontopediatra sea un control preventivo, ¿cachai? O sea, claro, no es la idea llegar a, no es la idea llegar hasta una carie. Lo importante claro. es que iniciar partan desde bebé, desde los meses, con el control con el Mm, odontopediatra. mm. Entonces, igual, Eso es un buen consejo, como para descartar de una, teniendo controlado eso, como cuando uno los lleva al pediatra para su control sano, también esté el ontopediatra para que uno no llegue y diga, chuta, no me di cuenta y estos problemas de sueño tenían que ver con una carie, por ejemplo. exactamente. Bueno, yo siempre he dicho que la odontopediatra hay que ir antes de la enfermedad. No hay que esperar que el niño esté enfermo para visitar al dentista, como dices tú, como un control sano. Esa es la idea. Esa es la Perfecto. idea. Ya, ese entonces primer punto, dolor asociado a caries podría ser una posibilidad de mal dormir. ¿Qué más? Ya, otro que es muy común, que algunas mamás me van a entender, que es cuando empiezan a aparecer los dientes.
temazo cuando Brutal. aparece. Ay, Sí, sí. igual sobre el tema de la aparición de dientes, cuando te dicen que tienes fiebre o que está con diarrea, y tos. No, perdóname. Mi hermano también es dentista y yo aquí voy a decir algo real. Mis hijos, te lo juro por Dios, marido mediante testigo, a mis hijos les da fiebre cuando les salen los dientes, porque nunca tienen fiebre y cuando están mañosos, y te juro por Dios, y les da fiebre, viene un diente, sí o sí. ¿Cómo va a ser un mito? Pero ¿Por qué? ¿fiebre sobre 38 o 37,5, 37? Calentito, fiebre, no sé, no me pregunté, no le ando tomando la temperatura, pero es como, está con fiebre, ¿cachai? Está con fiebre, viene un diente. Y otra cosa que hacemos, que acabo de descubrir que no funcionaba de esa manera, pero yo siento que no funciona, asociado a los mitos quizás, es que hacemos, está mañoso o lo que sea, y le ponemos gengigel. Y por lo que entiendo, el gengigel es un tratamiento, se tiene que ir poniendo como constantemente, pero yo siento que se lo pongo y como que funciona inmediatamente, así como que en mi cabeza se le congela la encía y puede dormir. Eso parece que es un mito, ¿no? Es que lo que pasa es que el gengigel, el compuesto activo del gengigel es ácido hialurónico. Y el Ujú, ácido hialurónico ayuda a la cicatrización. Y además ayuda al dolor porque tiene un poco que ver como con la inflamación del tejido también. ujú. Ahora, tan rápido, ya, puede también ser un tema psicológico, pero si funciona, hay que darle. Yo, por ejemplo, con mi hijo no me funciona el gengigel. No, ay, a No, mí yo santo remedio. sí, 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 yo igual he escuchado, pero a mí algunos niños resulta, otros no. Y lo aplicaba constantemente, pero no me funcionó. Pero sobre 38, si es que pasó eso, es porque está asociado a un cuadro viral. No hay estudios que digan que tengan nada que ver con los dientes. Bueno, nosotros vamos a ser la primera familia que se estudie porque te lo... Pero si no diría algo así, sabiendo que hay mucha gente que va a escuchar. Pero si hay alguien que también a su hijo le da fiebre asociada a los dientes, que levante la mano porque no puedo ser la única. Pero bueno, ya, en teoría no da fiebre, pero sí, es un temazo. ¿Y ahí qué es lo que tenemos que hacer? Yo siempre recomiendo, hasta lo que se pueda, seguir manteniendo la rutina de sueño. Obviamente van a haber más despertares, obviamente puede ser que un día uno termine durmiendo con él porque está molesto, tras siga siendo una excepción y esto no cambie las reglas del juego, obviamente está todo bien. Sí. Mira, yo la verdad es que aparte de que tratamiento más local como mordedores, ¿no es cierto? A veces que hay algunas mamás que congelan, por ejemplo, la leche materna y se la dan como un helado para que empiecen a morder, qué sé yo. Solo sí, es demasiada la irritabilidad y el niño no está descansando, analgesia, Mm, paracetamol, pero solo, no le vamos a dar paracetamol todos los días, pero solo si es que es demasiado la irritabilidad, porque hay niños que de verdad les afecta mucho. Hay otros que no se dan ni cuenta, unos ujú, que de verdad y como durmiendo súper bien y de repente, al 6 meses apareció el primer diente y todo para atrás. claro, claro. Pero sí, entonces ahí mi recomendación sería tratamientos locales y si es mucho, analgesia, pero en la noche en realidad, porque ya en el día podemos aguantarlos un ratito, pero ya en la noche que no puedan descansar bien y en el fondo la familia no descansa bien, ahí podríamos optar quizás por una analgesia. Y cochayuyo, clásico también, si hay a la mano. Mira, sí, el cochayuyo, ojo, porque sí es que en el fondo es como que muerdan algo, pero el cochayuyo se empieza a desintegrar. ¿Viste que es como un gel? Como que viene seco, pero ya, ojo, porque ahí se lo pueden hasta tragar y es medio peligroso. Pero Mira, los niños uy, siempre tienen como un favorito. estoy Dependiendo con dando qué. puros consejos. Estoy como mamá. Hoy día ha sido mi día de mamá mitológica. Todo estoy desmintiendo todo, toda la ciencia la estoy destruyendo con mis hábitos y mis cosas. Ya, ya, buenísimo. Pero como te digo Oye, yo, dime. objeto favorito. Ellos tienen su objeto favorito. Saben, por ejemplo, al mate le encanta morder su cepillo de dientes. Mm, ¿Viste? Y con eso como que empieza, él se empieza a calmar. Mira, Lo a que mí sí no me ha aumenta funcionado mucho. con ni uno de mis niños los mordedores, ni uno. No les gustan los mordedores. Tuve uno que era como muy rico, que nunca más lo encontré, que era como, que tenía estas como de plástico, estas puntitas. Entonces, que ese sí hacía Ya, como realmente como si fuera puntita un poquito más dura, obviamente, que el cepillo. Ese sí le funcionaba, pero los de plástico, ¿cachai? Que se congelan, no los pescan. No, no he tenido éxito por no, ahí. no, así son. Pues, pero como te digo, yo creo que encuentran su favorito. Ya, perfecto. Entonces,
Tenemos caries, tenemos dientes. Hablemos del famoso con buena y mala reputación. En mi caso también, no, hoy día me pasé. Hoy día estoy haciendo todo en contra. El famoso chupete. El chupete. Mira, el chupete, yo la verdad intenté usarlo con mis dos hijos, ¿ah? Y no quisieron, pero lo que yo puedo recomendarles del tete, lo primero es que si van a usar el chupete, esperar el primer mes. ¿Por qué? Porque necesitamos que la lactancia se entrene bien en el bebé. Ya, así que si les tuviera que recomendar algo, sería que el primer mes evitarlo. Y desde ahí, oye, a todos nos ayuda el que si en fondos nos ayuda y en el Más, fondo la vida hay es que hacerla que más fácil. el primer mes es como, es en el sueño del pibe. O sea, yo creo que yo no entiendo, me saco el sombrero de verdad por las mamás que logran hacer que sus hijos concilien el sueño sin tete. Desde el primer mes, el primer año. O sea, cuando tú me dices que tus hijos nunca aceptaron el tete, no entiendo de qué manera uno como ser humano puede darles contención sin el tete. No porque uno deposite toda su confianza en eso, sino que es una gran herramienta porque está ahí en succión. Entonces, si además no están succionando nada, las otras estrategias para calmarlo tienen que ser mucho más intensas quizá. O también uno puede caer en lo que vemos en muchas mamás, que es como, bueno, no tiene tete, entonces duerme arriba mío. O sea, la contención es distinta porque ese sí es un muy buen elemento. Ahora digo, niños, por ejemplo, y esto es una patología que me gustaría que abordáramos, ¿cachai? Que es como cuando están mucho tiempo con el tete, a mí me pasó con Borja, lo estoy viendo con la pipa, la boca se empieza a deformar. Y yo lo vi en mis niños y ahí dijimos como que, listo, esta es la señal de que ya no más tete porque se le empieza a poner la boca como dientes de tiburón, imagínense. Entonces como que Sí, sí. explícanos un poco qué es eso y yo lo vi que se pudo revertir. Me imagino que eso no es mito tampoco. No, no, eso está bien. Pero depende del niño. Mira, el té lo que genera, la acción del té te genera que el paladar se malforme y se ponga con un paladar ojival. O sea, el paladar en vez de ser un poco más bajo, se pone un poco más alto. Y eso a la larga trae que cuando el niño muerde, se genera una mordida abierta. Hay un espacio entre los dientes. El niño muerde atrás, pero hay un espacio acá adelante. Y eso se llama mordida abierta. Entonces, lo que genera el tete es que altera el crecimiento normal de los maxilares, ¿ya? Y eso es muy complejo porque en forma secundaria se altera la posición de los dientes, ¿verdad? Pero lo que se está alterando es su crecimiento facial, ¿viste? Y por otro lado, eso altera la deglución, la respiración, el lenguaje, se alteran todas las funciones bucales. Ahora, Mm, es una ventaja porque calma a los niños, porque es un momento es un apego finalmente que sienten por el tete. La succión produce relajación para todos los bebés. Pero lo importante es que tengamos algunas consideraciones, por ejemplo, las características del tete. Bueno, lo primero es eso, que idealmente no lo usen el primer mes. Si van a usar tete, tiene que ser un tete lo más plano y pequeño posible. Viste que hay algunos que se van cambiando por la edad. Yo les recomiendo que usen el más pequeño hasta que tenga sí, dos eso hago años. yo, Pero de usen 0 a 6 meses y lo mantengo por siempre en esa medida, cero a toda seis bien. meses para siempre. Sí, sí. No aumentar el tamaño. Hay unos tetes que son redondos. Hay unos que se llamaban del doctor, no me acuerdo, Maryland, algo así, que era un tete enorme, como una pelota así. Mm, Esos están contraindicados. Lo ideal es de plano, ya para que siga un poco, por lo menos, la forma del paladar. Y lo otro que es ujú. importante es, ustedes manejen cuándo van a usar el tete. O sea, el tete, la idea es que sea para calmarlo en momentos como, por ejemplo, vayan a dormir, cuando vayan al doctor, ¿no es cierto? Cuando hayan momentos de estrés, no agarra, como ya, cállate. Sí, sí. ¿Cachai? La idea es que sea O, el o, es- momento o cuando uno ve al niño que está con tete, es como, lo conozco más con tete que sin tete, ¿cachai? Que eso también pasaba mucho, como nuestras mamás, las abuelas, ¡pum! Es como, no, si no, tete. Y está todo tete. el rato con el tete y está Sí, calladito, está bien, ¿cachai? claro, es como que los niños empiezan a regañar un poquitito, tete. No, pues la idea es que no, la idea es que sean momentos que realmente se necesitan. Y lo otro que podría recomendarles es evitar que anden con el tete colgando, Ujú, porque eso también les da a ellos sea de usarlo solo. Entonces, lo importante es que los papás tengan el control del tete, ujú, ujú. ¿ya? Otro que es importante, la teoría dice que hasta los 2 años la mordida podría corregirse sola. Sí, pero el Borja queda, ¿lo dejó? El Borja queda, dejó el tete. Uf, Borja dejó el tete como a los 3 y pasaditos, 3 años, 2, una cosa así. Pero yo igual he visto niños de 4 años que dejan el tete y la mordida abierta se corrige, pero eso tiene que ver con el biotipo facial, es decir, con la
la musculatura de su cara. Si ellos tienen una buena musculatura, comen alimentación sólida, una buena estimulación muscular, Ujú, esta mordida abierta podría corregir. No está claro, no lo sabemos. Por eso es mm. que la teoría dice que hasta los 2 años. Y ahí viene otra, No, pues, y ¿cómo dejar el tete? además fijarse en los patrones como hereditarios de familia. Yo tengo la mordida abierta, ponte tú, y tengo la boca también Claro, súper estrecha. Entonces, no, mis hijos como que deberían tender a esto. Mi hija, la del medio, la Poppy, tiene la boca mínima. Entonces yo veo que ya los dientes que tiene como que se le empiezan a montar porque no tiene más espacio, ¿cachai? Porque es muy chica su boca, entonces quizás ese tete de ese tamaño, que a Borja quizás no le afectaba tanto, a ella en su boca sí le impacta más, por ejemplo. Otra cosa que nosotros habíamos, o sea, que yo podría como poner como en la línea de lo que tú decías, ir probando también. No confiarle 100% al tete toda la rutina. Y eso también lo decimos mucho con la Carla. No es como arrullar, pum, tete, como parte de él, nos vamos a ir a dormir. Porque hay veces, me pasa mucho con el Lucas, con el último, que se queda dormido sin tete. Que de repente está cansado, lo veis, se queda dormido sin tete, la estrategia funcionó sin necesidad de. También ahora pasa que está más grande, ayer lo vi por la cámara, se dio cuenta que estaba su tete y en lugar de, porque ya está más grande, en lugar de alegar, pum, se lo metió y yo, impresionante. Que eso también la Carla dice que es muy bueno, que ellos sepan en la noche cómo identificarlo y metérselo en la cuna sin necesidad de ayuda. Entonces, claro, tenerlo como estrategia de contención. En el fondo que uno tenga el control del tete y saber sacarlo en los momentos en que sea necesario. exactamente, exactamente. Sí, pero no, es una ayuda, es absolutamente una ayuda, así que yo entiendo a las mamás de repente y también entiendo que después poder sacar el tete es muy difícil porque como es su contención, es su calma, es Ujú, muy difícil después quitarle. De hecho, hay como ahora un término que es como sacarle el tete en forma respetuosa, ujú. de a poco, ¿no es cierto? A cambiarlo por otro objeto de apego, pero sí, es un tema también el de cómo dejar el tete. Sí, y yo les digo por experiencia propia que Borja era, pero adicto al tete, y nosotros decíamos, ¿cómo lo vamos a lograr para dormir? Si ya en el día ya no lo estaba usando, pero para dormir estábamos súper nerviosos, y la verdad es que fue increíble porque presencia. O sea, mi marido se fue con él a la cama, los primeros días jugaban con un auto, más conversación, él esperaba que se quedara dormido, presencia, y hoy día se queda dormido solo, bueno, estaba durmiendo con su hermana, pero lo que uno de repente piensa que iba a ser muy complicado se resuelve con presencia, con estar. Y de nuevo, no se asusten porque hoy voy a quedar mezclado aquí para siempre, nunca más voy a salir de esta pieza. No, estuvo, lo contuvo, le dio un espacio seguro y superamos la etapa. Si hubiésemos dicho, no, ¿sabéis qué? Ya hagámoslo como lo hacíamos siempre, que era, porque el tete te daba esa herramienta, que era ponérselo y uno se podía ir y él se quedaba calmándose en su proceso con el tete. Y esto fue, lo sacamos, pero no hacemos esa estrategia, no lo dejamos sin ningún elemento de apego. Entonces, ¿qué pasa? Entró al papá, le dio la contención que necesitaba y ahora ya que sabemos que funciona, volvemos a la rutina de un besito, buenas noches y volvemos si es que nos necesitan. Sí, sí, es verdad, uno de repente como que se nubla un poco y se bloquea de, ¡ay, cómo lo voy a hacer! Quizás no lo voy a poder lograr, pero en verdad sí, 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 todo va a pasar. Viste que sí, como que siempre las mamás nos decimos eso va a pasar. A ver si en algún momento vamos a salir de acá. Pero sí, sí, hay otras que se calmen. Sí. Oye, Nati, pucha, nos quedan 5 minutos. Creo que sería muy importante que nos juntáramos nuevamente y por lo mismo me gustaría que dejáramos enumerado cuáles son las cosas que están quedando en el tintero para hacer un segundo capítulo en relación a este tema. Mira, sabes que es un tema, pero buenísimo, que la verdad que está muy de moda, digamos, que muchos pacientes me llegan a preguntar, es bruxismo. Bruxismo del sueño en niños. Entonces Ujú. podríamos dejar un capítulo solo para eso, porque es un tema súper importante y es que está pasando en muchos de nuestros niños y podríamos hacer un capítulo especial de eso. Me encanta, porque además el bruxismo está asociado no solamente a cosas físicas, sino también psicológicas. Entonces los papás nos ponemos muy nerviosos porque sabemos que bruxar tiene que ver con estrés, creemos a veces, qué es lo que le está pasando, si se le van a desgastar o no los dientes. O sea, hay todo un tema asociado que sí, efectivamente causa mucha inquietud en muchos papás. Entonces hagamos eso. Vamos a dejar una segunda cápsula con la Nati en relación al bruxismo en niños y por lo pronto
Nati, muchas gracias por habernos dado este espacio. Fue muy rico conversar contigo y nos vamos a ver de todas maneras en el próximo capítulo. Gracias a ti, Nacha. Ahí vamos a estar viéndonos. Buenísimo. Abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos y sintonicen el próximo capítulo con la Nati. Un abrazo.